creepypastas para escuchar mientras miras como al de recursos humanos le vale madres tu currículo. Saben, estos títulos los estoy haciendo según lo que se me pasa por la cabeza en ese momento. La cuestión es que apenas terminé el video anterior, me puse a escribir el título de este video y hacer todo el proceso de recolectar y traducir las creepypastas. Pero entre medio, uno de los múltiples currículos que mandé decidió contratarme, por lo que el chiste ya no tiene sentido. En cualquier caso, hoy les traigo otras 5 historias de dudosa calidad. Recuerden que pueden dejar una sugerencia para el siguiente título. Como siempre, cada video tiene un par donde uno contiene análisis y el otro solo las historias. La diferencia está en la descripción. Sin más, empecemos con las historias. Fui a explorar una cueva con un amigo, creo que está muerto. Me llamo Quinton, soy explorador de cuevas. No importa lo que digan las personas, no es tan malo como lo pintan, siempre y cuando investigues bien y lleves el equipo adecuado. La razón por la que hay tantas historias aterradoras sobre espeleología es porque la mayoría de la gente no está preparada ni entrenada. La mayoría de las cuevas no están realmente mapeadas, y eso es lo que me atrae. Quiero ser el Cristóbal Colón del mundo de las cuevas, sin toda la colonización y apropiación de tierras que no son mías. En pocas palabras, mi amigo Jack encontró una cueva inexplorada y intacta. Nos equipamos, nos aseguramos de que alguien supiera nuestra ubicación y emprendimos el camino hacia la cueva. No estaba lejos de donde vivíamos, solo un pequeño pueblo en el medio de Massachusetts. Lo encontré allí cerca de las 2 p.m., cada uno en su propio coche. Él tenía un Jeep de última línea, podía pasar por cualquier terreno. Yo tenía un Camry destartalado. Oye, J, ¿listo? ¿Listo? Nací listo. Sí, claro, reí un poco. Jake ha sido un buen amigo mío desde la secundaria. Lo conocí en el McDonald's donde trabajaba. Supongo que llevaste todo como siempre, le dije. Me lanzó una mirada extraña. El equipo de seguridad. No quería enojarme, pero había pedido el día libre y no quería perder más tiempo, especialmente porque iba a llover más tarde. Oh, ¿sí? No, tengo el equipo, no te preocupes. Me dio una de esas sonrisas incómodas tratando de tranquilizarme. Me sentí un poco inquieto, pero no podía negar que funcionó, así que dejé de preguntar. Estábamos a unos 800 metros de la cueva desde donde estacionamos, así que unos 10 minutos caminando. Agarramos nuestras mochilas y comenzamos a caminar. A los 5 minutos noté una roca delgada de unos 20 metros de altura con una flecha apuntando hacia donde veníamos. Jake, ¿qué demonios? Pensé que dijiste que este lugar estaba inexplorado. Lo siento, amigo, debí pasarlo por alto. ¿Qué crees que significa? Solo puedo suponer que indica la salida. Vamos a echarle un vistazo de todos modos. 5 minutos después llegamos a la entrada de la cueva. No era diferente a cualquier otra que había visto, excepto por una cosa. Justo encima del agujero de la cueva había una flecha apuntando hacia arriba. Estaba tan molesto con Jade por pensar que la cueva era inexplorada que ignoré su intento de hablar sobre la flecha. Bien, yo entro primero, dijo. Mientras lo veía bajar primero, mi emoción por la cueva disminuyó, pero de todos modos lo seguí. Como en cualquier cueva, esta tenía bordes afilados que rasguñaban la piel como garras de gato si no tenías cuidado. Por eso llevábamos cuero. La cueva bajaba en pendiente, como una gráfica, hasta que llegamos a un túnel pequeño. Era, sin duda, el espacio más estrecho por el que había pasado. Tuve que empujar mi mochila, y no pensé que pasaría, con las paredes del túnel apretándome con sus manos rocosas. Y ahí que estoy teniendo problemas, necesito que me ayudes con la mochila. Silencio. Ni siquiera podía escuchar su movimiento a pocos metros de mí. ¿Qué tan adelante estaba si no podía oírlo justo delante? Jake. Esperé lo que parecieron horas. No fue hasta que escuché su grito que me di cuenta de que habían pasado solo unos minutos. Quinton, retrocede y sal, ahora. No estaba cerca en absoluto, su voz resonaba desde lo que parecía el fondo de la cueva, apenas la oía. ¿Qué pasa? Jake, ¿me escuchas? No obtuve respuesta, y justo después de gritarle de vuelta, la cueva tembló. Una ráfaga de viento me golpeó desde los lados de la mochila que estaba frente a mí. Sentí como si la cueva gritara y no era el tipo de tonto que lo ignora. Retrocedí lo más rápido que pude, ni siquiera agarré mi mochila. Mientras retrocedía, mi casco se quedó atascado. Estaba tan aterrorizado que simplemente desaté la correa y lo dejé.
La cueva seguía temblando más y más fuerte, como si la tierra misma se estuviera implosionando. A duras penas salí del túnel antes de ver cómo se cerraba por completo, y no me refiero a que colapsara, se cerró. No sé cómo explicarlo, las rocas se unieron. No tuve tiempo de preocuparme por Jake. Trepé por la pendiente, cada vez más rápido, hasta llegar a la entrada. Al salir, noté que la flecha había cambiado de dirección. Apuntaba a la izquierda, justo por donde veníamos. No pensé que algo me persiguiera, pero corrí y corrí hasta lo que pareció una eternidad hasta que vi la roca que pasamos. La flecha apuntaba a la izquierda. No pude detenerme, ni quise. Hasta que vi la roca otra vez, apuntaba a la derecha, corrí a la derecha. Me topé con ella otra vez, apuntaba recto, fui recto. Luego vi la cueva y la flecha apuntaba hacia abajo. Parpadeé y me di cuenta, nunca había salido del túnel, ni siquiera de la cueva. Pero salí de la cueva otra vez y seguí las flechas otra vez, estoy atrapado aquí. Si estás leyendo esto, entonces mi mensaje llegó fuera de este bucle y significa que hay una conexión entre aquí y el mundo real. Si estás leyendo esto, envía ayuda. Saben, esta historia me recuerda a otra llamada, La Boca de Dios, la cual se trata de una pareja de la cual entran a una cueva con el mismo nombre. La cuestión es que, en este caso la cueva poco a poco se va encogiendo y para cuando se dan cuenta del hecho ya es muy tarde. Si se preguntan, ¿por qué no hago recopilaciones de historias que recuerdo? Es porque tengo una pésima memoria y estoy seguro de que la mitad de las historias que recuerdo de mi época, las recuerdo mal de alguna forma, y así las quiero mantener. Muchas gracias. En cuanto a esta historia, una historia corta, algo divertida, si acaso siento que le falta algo de claustrofobia curiosamente, incluso en la creepypasta que mencioné antes, según recuerdo sí tenía una sensación de claustrofobia al momento de que se encogía la cueva, o eso creo. También esta es otra historia que trata de crear interacción con el lector, por lo que como siempre, las historias están en la descripción. Como sea un 7 de 10 se me hace razonable, por lo que sigamos adelante. Despersona. Nunca pensé mucho en mi trabajo como periodista, solo era una forma de pagar las cuentas y hacer lo que me apasiona. Escribir e investigar. Profundizar en temas y personas, descubrir todos los detalles y secretos, luego redactarlos y llevarlos al público siempre ha sido mi sueño. Incluso si es solo para un sitio de noticias en línea. Normalmente escribía sobre cosas mundanas. Diferentes modas virales, actualizar al mundo sobre los últimos chismes de celebridades que no me importaban, incluso la aburrida política. Así que cuando me desperté con un dolor en el cuello como nunca antes y vi un archivo etiquetado, la lista blanca, tirado sobre mi escritorio, mi curiosidad hizo lo que cualquier persona cuerda haría, y un escalofrío recorrió mi espalda que me despertó de inmediato. Tomé la carpeta ominosa sintiendo el peso que traía consigo. Ni siquiera la había abierto y podía sentir que esto iba a ser diferente a cualquier otra historia que hubiese reportado. Aún así, era solo otra asignación que podía esperar hasta mañana. Deslicé la carpeta en mi bolso junto con la laptop y salí de la oficina. Mientras caminaba hacia la parada del bus, sentí la diferencia de peso en mi bolsa, pero decidí achacarlo a la falta de sueño de los últimos días, tratando de terminar mi último artículo antes de la fecha de entrega. Subí la bolsa más pesada de lo normal al autobús y me senté lo más cerca posible de la puerta, luchando por mantenerme despierto. Solo quería bajarme de ese bus lo antes posible, meterme en mi cama y finalmente relajarme al final del día. Cuando el bus se detuvo lentamente, reuní todas mis pertenencias y me dirigí a mi apartamento. Dios, necesito dormir, murmuré mientras buscaba las llaves para abrir la puerta. Al entrar a la sala, dejé caer la bolsa junto a la puerta, lancé las llaves sobre la encimera, me quité los zapatos y me dirigí directo a la cama. Me acurruqué bajo la manta y cerré los ojos. Pasaron unas horas y desperté mirando el ventilador de techo. Mientras las aspas giraban una y otra vez, todo lo que rondaba mi mente era esa carpeta. Suspirando, me levanté y volví al resto del apartamento. Jesús, ¿dejé las luces encendidas? Me dije mientras tomaba la bolsa apoyada contra la pared. La bolsa estaba definitivamente más ligera. Estaba más cansado de lo que pensé, dije mientras la abría y revisaba su contenido buscando la carpeta de antes. Sé que estás aquí, murmuré somnoliento, todavía buscando. Levanté la vista con frustración, intentando tomar un respiro, cuando algo sobre la mesa llamó mi atención. Dejé caer la bolsa y caminé lentamente hacia la mesa. Me detuve a un pie de distancia, con un sentimiento ansioso recorriendo mi piel y mi cuerpo todavía rígido y somnoliento que me despertaba por completo.
Allí estaba la carpeta, esperándome. Me quedé en shock mirando la carpeta marrón. Podría jurar que la había dejado en la bolsa. Tal vez solo no recuerdo haberla movido, intenté convencerme. Sí, eso debe ser. Me acerqué y me senté justo frente a la carpeta. Aún un poco ansioso, me obligué a abrirla, temiendo lo que podía encontrar adentro. Una sola hoja con el título La lista blanca y muy poca información mirándome de vuelta. Un sentimiento de alivio me recorrió. Solo otra asignación, me dije. Al mirar más de cerca, la información parecía definitivamente insuficiente para escribir una historia rápida, pero nada que no pudiera manejar. Estaba escrita con letra burda. Un enlace a un sitio web, una lista de nombres con una breve biografía de cada uno, y la ubicación de cada persona. 10 nombres listados en orden cronológico, 3 con la palabra fallecido escrita con tinta roja al lado. Supongo que no estarán disponibles para una entrevista. Tomé la laptop de mi bolso y escribí rápidamente el enlace en el navegador. La pantalla comenzó a fallar unos segundos antes de volverse completamente negra. Pasaron lo que parecieron minutos antes de que la pantalla se encendiera nuevamente mostrando un tablero de mensajes oscuro. Deslicé hacia arriba revisando mensajes antiguos, tratando de entender lo que veía. Reconocí uno de los nombres de inmediato, el primero en la lista de la carpeta. Pronto me di cuenta de que todos los miembros del chat estaban en mi papel. Todos. Los chats tenían varios años y trataban sobre lo mismo, ser borrados de la existencia. Decidí empezar con el primer nombre, Mitchell W. Mitchell decía que solía ser una conocida CEO de tecnología, explicando cómo lentamente la olvidaban incluso aquellos que la amaban. Busqué su nombre en Google desde mi teléfono, pero no apareció nadie. Juro que si esto es solo una broma o conspiración, dije, cada vez más frustrado. Empecé a escribir en el tablero preguntando si alguien quería reunirse para hablar sobre este fenómeno, explicando que estaba haciendo un artículo para las noticias. Al presionar enviar, noté mi nombre en la parte superior del mensaje. Eric D. nunca había puesto mi nombre en el sitio web. Antes de que tuviera tiempo de preguntarme cómo lo había hecho, un ping sonó en la computadora. Reúnete conmigo en esta ubicación a las 10 a.m. mañana, me leyó, con un conjunto de coordenadas debajo. Anoté rápidamente los números y fui a responder, pero el tablero ya estaba cerrado, y todo lo que me devolvía la mirada era una pantalla en blanco. Cerré la laptop y me senté por un momento, mirando la pequeña pero aparentemente importante pila de información frente a mí. Supongo que debería intentar dormir más, dije mientras regresaba a mi habitación. Una mezcla de ansiedad, cansancio y duda pesaba en mi pecho. Pero todo eso podía esperar hasta mañana. Por ahora solo podía descansar. Llegó la hora indicada y allí estaba yo, mochila al hombro, de pie solo como un idiota frente a una cafetería. ¿En serio? ¿Una cafetería? ¿Qué es esto, una película? Me dije mientras revisaba las coordenadas una vez más. De repente, una mano se posó sobre mi hombro y me jaló hacia el callejón más cercano. Una mujer, aproximadamente 3 centímetros más baja que yo, me miró. SHH, sé que esto es raro, pero tenemos que hablar en privado, dijo mientras tomaba mi mano y me dirigía hacia una puerta más adelante en el callejón. Oye. Ni siquiera te conozco, no sigo a extraños, dije mientras retiraba la mano y me mantenía firme. Eric, temblé al escuchar cómo decía mi nombre. Tú pediste reunirte, y yo acepté, dijo. ¿Mitchell? Pregunté, solo recibiendo un asentimiento. Extendió la mano nuevamente y, en contra de mi mejor juicio, la tomé y la seguí. Al entrar al edificio oscuro y húmedo, sentí una extraña sensación de calma. Como si supiera que esa desconocida no me iba a hacer daño. Mitchell me condujo a una pequeña habitación con un sofá y un televisor viejo. Encendió la luz y encontré un lugar en el sofá donde sentarme. Saqué un cuaderno y un bolígrafo para poder tomar notas y apuntar las respuestas de las preguntas que estaba listo para hacer. Antes de que pudiera decir una palabra, Mitchell habló. ¿A ti también te están borrando? ¿Por qué las noticias ahora solo se preocupan por nosotros? ¿Qué vas a decir? ¿Nos ayudarás? Disparó tantas preguntas que fue difícil seguir el ritmo. Cuando finalmente se detuvo a respirar, tomé la oportunidad para explicar. Mi nombre es Eric, trabajo para una empresa de noticias en línea privada. Una carpeta fue colocada en mi escritorio con nombres de personas y poco más, le entregué el archivo y continué. Quería obtener más información sobre lo que está pasando para poder escribir un artículo al respecto. ¿Quién eres y cuál es tu historia? Mitchell se sentó en silencio por un momento, como si tuviera que pensar realmente qué decir. Solía ser CEO de una empresa de tecnología.
Era famosa en el mundo tecnológico, creando productos revolucionarios para avanzar en la investigación médica. Poco a poco, partes de mi existencia comenzaron a desaparecer. Comenzó con los motores de búsqueda. Nadie podía buscar nada sobre mí. Al principio pensé que alguien intentaba hacer una broma, pero luego intenté buscarme en casa y no apareció nada. Como si no existiera. Después, todas mis redes sociales desaparecieron. Luego el banco no sabía quién era. Incluso escanear mi licencia no arrojaba nada. Mi arrendador me echó pensando que era una ocupante ilegal. Y mi propia madre negó haber tenido hijos. Era como si hubiera desaparecido, no solo del mundo, sino de la memoria de todos también. Mitchell se quedó mirando sus manos en el regazo, conteniendo las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Escribí todo mientras trataba de procesar la información que acababa de escuchar. Por triste que fuera, yo era escéptico. No había manera de que una persona pudiera simplemente desaparecer, especialmente en estos tiempos. Esto debía ser una broma, o alguna conspiración. Un grupo de personas con un futuro gris pretendiendo tener otra historia. Una forma de cargar sus fracasos sobre alguien más. Lamento escuchar eso, dije, tratando de fingir preocupación que definitivamente no tenía. Te deseo suerte, Eric, dijo Mitchell en voz baja. Sé que no me crees. Puedo verlo en tus ojos. Pero buena suerte encontrando a alguien más, nadie más ha estado activo en el sitio 9 días. Le agradecí por su tiempo y reuní mis cosas. Parte de mí se sentía mal por no creerle. Aquí tienes mi número, dije, entregándole una tarjeta antes de salir. Llámame si necesitas algo. Mitchell asintió y salí del edificio. Parte de mí se sentía culpable, pero lógicamente no había manera de que algo así pudiera pasar. Sacudí los pensamientos de mi cabeza y caminé por el callejón hasta la calle concurrida para regresar a casa. Han pasado unas 5 horas desde la entrevista y todo lo que siento es molestia mientras escribo el borrador inicial de mi artículo. Mitchell tenía razón, no he logrado contactar a nadie más en la lista. Sigo actualizando el tablero de mensajes, pero nada ha cambiado desde nuestro último chat. Otro artículo sobre gente perdiendo la cabeza, justo lo que el mundo necesita, me digo mientras continúo escribiendo. Mi estómago está rugiendo a estas alturas. Parecía una eternidad desde la última vez que comí. Me levanté para agarrar algo del refrigerador. Sobras. El básico de este hogar, digo mientras meto el recipiente de plástico en el microondas. Al volver con el bol caliente de fideos irradiados por el microondas, me detengo en seco. Caigo el alimento, haciendo un desastre que probablemente lamentaré no limpiar de inmediato. ¿Qué carajo? Grité, corriendo hacia la laptop sobre la mesa. ¿Dónde se fue todo? Entré en pánico, presionando todos los botones que podía imaginar para actualizar la página, pero no sirvió de nada. Todo había desaparecido. Cabé con ira en mi bolso, agarrando el cuaderno para empezar de nuevo, sin siquiera preocuparme por el desorden. No iba a quedarme atrás con otro artículo además de la falta de sueño. Al pasar las páginas del cuaderno, noté que también estaban en blanco. Esto no puede estar pasando, dije, pasando las páginas de un lado a otro tratando de entenderlo. ¿Cómo? Pregunté, sintiéndome derrotado y enfadado al mismo tiempo. Intenté contactar a Mitchell otra vez, pero sin suerte. Era como si hubiera desaparecido. Los recuerdos de nuestra charla anterior comenzaron a colarse en mi mente, y los sacudí, recordándome que solo estaba paranoico. Era tarde y tal vez había perdido cosas o mi computadora se había reiniciado o algo. Esa era la única explicación razonable que podía concebir. Le envié un mensaje de texto a mi editor pidiendo más información sobre la asignación de la lista blanca, sin esperar respuesta hasta la mañana siguiente. Mi teléfono pitó casi al instante. ¿De qué hablas? Había respondido. El color se desvaneció de mi rostro al leer el mensaje. ¿No pusiste la carpeta en mi escritorio? Pregunté. ¿Quién es? Recibí como respuesta. Mi pecho latía con fuerza. Era el mismo hombre que había conocido toda mi carrera. Esto tiene que ser una broma, dije, tratando de calmar mis nervios. Mi laptop pitó. Mis ojos se fijaron en la pantalla y vi un nuevo mensaje. Era un usuario desconocido en el tablero de mensajes. Intenté advertirte, decía el mensaje. ¿Mitchell? Pregunté, pero no hubo respuesta. De hecho, todos los nombres habían desaparecido. Cada mensaje escrito aparecía con el nombre desconocido. Esto realmente estaba comenzando a asustarme. A la mierda, me voy a la cama, dije, aún sintiéndome derrotado y un poco enfadado. Al día siguiente, como adivinaste, nada mejoró. Todas mis redes sociales parecían haber desaparecido.
Cuando intenté iniciar sesión, todo fue denegado. Ni siquiera mis preguntas de seguridad funcionaban. Decidí salir a caminar para despejar mi mente, tal vez tomar un café para sentirme mejor. Mientras caminaba por la calle, un rostro familiar llamó mi atención. Era Michelle. Corrí hacia ella, ansioso por hablar una vez más, pero cuando llegué, ella no tenía idea de quién era. En ese momento comencé a creer que su historia era más que un elaborado plan para culpar a alguien más. Tal vez todo era real. Corrí directamente a mi oficina, agarrando mi credencial que siempre llevaba conmigo, intentando entrar al edificio. La seguridad me detuvo de inmediato, sin reconocerme. Dijeron que no había nadie empleado en esa instalación con mi nombre y confiscaron mi credencial, echándome del edificio. Así, 7 años en esa empresa se esfumaron. Esto es un sueño. Esto no es real, seguía diciéndome mientras caminaba de regreso a casa. Intenté llamar a mi madre, con la que no hablaba desde hacía años, desde que me echó por querer ser periodista en vez de doctor. Todo lo que dijo fue: no conozco a ningún Eric, por favor deja de llamar, y colgó. No tenía hermanos ni pareja, ni siquiera amigos a los que intentar contactar. Supongo que eso es lo que obtienes por ser un solitario. Llegué a casa y mi llave no encajaba en la cerradura. Entré en pánico total. Todas mis pertenencias, toda mi vida, me estaban siendo arrebatadas. Rompí la ventana del apartamento y entré, agarrando todo lo que pensé que era importante. Escuché sirenas por la calle y al dueño gritando desde afuera para que me largara. Corrí al único lugar que pude imaginar, el lugar oscuro en el callejón. Pasó 1 hora y finalmente llegué al callejón. Sin aliento, intenté abrir la puerta. Para mi sorpresa, estaba desbloqueada. Entre todo parecía igual que antes. Frío, oscuro y húmedo. Cerré la puerta tras de mí, encendí las luces, dejé mis cosas y caminé hacia el mismo sofá incómodo en el que me senté hace menos de 48 horas. Toda mi vida había sido volteada al revés en apenas 72 horas. Puse mi laptop sobre la pequeña mesa frente al sofá y me conecté al tablero de mensajes. Si alguien está viendo esto, les creo. Todo es real, todos somos reales, envié el mensaje al chat y recé para que alguien lo viera. Sin respuesta. Saqué la lista de nombres de mi bolso y la miré por última vez, notando un nuevo nombre en la lista, el mío. Así, de un momento a otro, me convertí en una despersona. Desperté en mi escritorio, con un dolor en el cuello como nunca antes. Cuando miré alrededor, vi un archivo sobre mi escritorio. Estaba etiquetado, la lista blanca. Ok, ¿qué fue esta historia? No, en serio, yo no tengo idea de qué fue ese final, o cómo funciona el proceso de despersonificar. Cómo de, si es el documento que lo activa, en qué sentido lo hace, o peor aún, fue siquiera culpa del documento. Porque Mitchell ni siquiera lo mencionó, o reaccionó siquiera cuando se lo mencionaron. Y si no lo es, entonces es el chat, pero para cuando llegamos al final, todos quienes estaban allí ahora aparecen como desconocidos, por lo que asumo que fueron borrados completamente de la existencia. Pero Mitchell, cuando vuelve a aparecer ella, bueno, existe, entonces ¿qué son los efectos de esto? Y luego ese final, ¿qué se supone que debo sacar de esto? Todo fue un sueño, nada de esto pasó, o es algo que va a pasar. 6 de 10, la lógica se fue de sabático. Creo que mi novia es una mujer lobo. Tengo sentimientos bastante contradictorios al respecto. Crecimos en el mismo pueblo costero de Maine, probablemente nunca hayas oído hablar de él. Reikers Cove estaba escondido en lo profundo. Sus habitantes llevaban una vida tranquila. Fue allí donde conocí a Tammy. Tenía una melena dorada y sedosa que podría hacer sonrojar a Rapunzel. Era la estrella del equipo de atletismo, querida por todos. Yo era presidente del club de magia. Menos mal que los polos opuestos se atraen. Charlábamos durante las clases que compartíamos. A ella le encantaban las películas de terror cursis, y ambos amábamos el hockey. De ahí, nuestra amistad improbable se convirtió en un enamoramiento juvenil. En el último año le pedí que fuera conmigo al baile, y ella puso los ojos en blanco y me dio un puñetazo en el brazo. Como diciendo, ¿por qué preguntas siquiera? Claro que voy contigo. Llevaba un vestido azul marino y yo un smoking a juego. Fue una noche increíble. Ella tomó la iniciativa al bailar y se reía cada vez que yo tropezaba. Pero aún así se quedó a mi lado, qué chica. Pensé que la noche terminaría con los dos alejándonos en la camioneta de mi madre y pasando el rato en la playa. Pero cuando salimos del auditorio lleno de luces, y miré sus hermosos ojos color limón, noté
Bueno, para empezar, sus ojos solían ser color avellana con un toque de verde lima. En ese momento pensé que era un truco de la luz. Sus ojos destrellaron un amarillo furioso. Ni siquiera me estaba mirando a mí, miraba por encima de mí, hacia el cielo. ¿Todo bien, Tammy?, pregunté, con el brazo en su cintura. Ella se deslizó fuera de mi alcance, evitando mi mirada preocupada. Está bien. Vamos, mejor dejamos la noche aquí. Olvidé que tenía que ayudar a mi madre con algo, dijo, con voz grave y ronca. La miré atónito. Estábamos justo afuera, en el estacionamiento de la escuela, la mayoría de las parejas ya habían decidido irse temprano. Pero íbamos a ir a la playa, a encontrarnos con Brad y los chicos, me quejé, de forma bastante patética debo añadir. En mi defensa, ¿quién quiere ser el tipo al que su cita abandona en el baile? Ella se alejó de mí y empezó a caminar a paso rápido, sus ojos parpadeando hacia el cielo. Lo siento mucho, Jay, te lo compensaré, la pasé muy bien. Ya estaba a mitad del estacionamiento, apenas podía escucharla mientras corría como si su vida dependiera de ello. Dijo algo sobre escribirme al día siguiente para almorzar juntos. Me dolió un poco aquella salida repentina, sobre todo porque prácticamente salió corriendo hacia la noche como una loca. Me apoyé en la camioneta y miré el cielo estrellado. La pálida luz de la luna preñada me iluminaba. En los bosques lejanos un lobo le aullaba. Casi sonaba como si se estuviera burlando de mí. Por supuesto, luego hablamos de ello y su madre me explicó que había reclutado su ayuda y se le había olvidado avisarme. Belladonna pudo haber sido una mujer hermosa en su juventud, pero su rostro estaba hundido y sus ojos eran pequeños y fríos. Tenía una franja plateada en su cabello arreglado que la hacía parecer un zorrillo. Tal vez por eso fumaba tanto, para ocultar el olor con tabaco rancio. Nunca le agradé, y el sentimiento era mutuo. Recuerdo la primera vez que fui a la casa de Tammy. Su tráiler estaba escondido al fondo del campamento, lleno de plantas polvorientas y hierbas exóticas tiradas por todas partes. Tenían un porche improvisado con atados de pelo y hierbas colgados de las vigas. Tammy debió de notar mi expresión de desconcierto y explicó suavemente. Mamá está muy metida en medicina alternativa. Sonaba a una media verdad, pero no insistí. Después de todo, no soy de quejarme de parientes raros. Belladonna abrió de golpe la destartalada puerta principal, con un cigarro desmoronado aún encendido en la mano. Llevaba un vestido extravagante, como si hubiera salido de una pintura renacentista, de carnaval. Tenía unos enormes aretes dorados que parecían aptos para hacer hula hoop. Me observó con el rostro lleno de desinterés. Finalmente, me señaló con sus garras impregnadas de humo. Ah, sí, entonces es la distracción. Desde allí todo fue cuesta abajo. Conocer a mi familia no fue mejor. Mis padres actuaron amables en la superficie, pero podía notar su desprecio por sus miradas críticas y conversaciones en voz baja. Mi abuelo ni siquiera intentó ocultar su odio hacia Tammy, y en cierto modo, admiro esa honestidad. Una vez estábamos viendo una película en la sala. Alguna cosa espantosa de esas con las que podíamos reírnos juntos. Ella estaba a mi lado, con la cabeza sobre mi hombro, riéndose del derramamiento de sangre en pantalla. Mira, Jay, este tipo está a punto de bajar al sótano, señaló la pantalla con entusiasmo. Pues es un idiota, yo no bajaría ahí. Ni siquiera si yo fuera primero. Me provocó. Tu funeral, nena, respondí, y recibí una bofetada juguetona en el brazo. Fue entonces cuando el abuelo entró, aferrado todavía a los últimos restos de su juventud. Me señaló con un dedo frágil y huesudo y empezó a soltar desvaríos de demencia contra ella. Saca esa basura sanosa y llena de pulgas de mi sofá en este mismo instante, Dios mío, un nieto mío juntándose con alguien como tú. Le escupió. Tammy aguantó el golpe con entereza, y yo le dije al abuelo que se largara. Seguimos con nuestra relación, a pesar de que a veces se sentía sacado de Romeo y Julieta. Lo del baile me molestó, sin embargo, y no sería la última vez. 1 o 2 veces al mes, ella desaparecía por un día o 2. Si nuestras citas se alargaban, ella también se alargaba con alguna excusa endeble para irse. Me fui acostumbrando y guardaba el dolor cada vez que me dejaba. Intenté sonsacarle 1 o 2 veces a dónde iba, pero se cerraba y cortaba la conversación. Cuando terminamos el instituto y anunciamos a las familias que íbamos a la misma universidad en New Hampshire, nos recibieron con apatía y miradas preocupadas. Sospecho que mis padres esperaban que fuera un romance pasajero y me insinuaron que lo dejara antes de tirar mi vida por la borda por un capricho. Mi abuelo había estado extrañamente callado durante la bronca y me apartó después. Dijo que aunque no aprobaba, reconocía que ya era un hombre y podía cometer mis propios errores.
Me despidió con una caja llena de protección y me dijo que la usara con cabeza. Escondí esa caja con el resto de las cosas para la universidad y al final me marché. La facultad fue una pasada. Incierta al principio, pero nos acabamos acomodando. Pasábamos las vacaciones viajando y recorriendo la costa este. Íbamos a los partidos de los Bruins, disfrutamos de alguna convención de terror, vivíamos el sueño. Aún así ella seguía con sus desapariciones. A veces, cuando viajábamos y nos quedábamos en un motel, ella se levantaba de la cama por la noche y deambulaba afuera, como en trance. Cuando la encaraba por la mañana, lo achacaba al sonambulismo. Sonambulismo, 1 o 2 veces al mes. Durante luna llena. No soy ciego ni tonto, supongo que estaba en negación. El punto de quiebre vino hace unas semanas. Simplemente desapareció sin dejar rastro. Fue durante la llamada luna de sangre, un evento que a algunos les parece único en la vida. En verdad solo era una luna algo más grande con un tinte rojizo, pero para algunos fue algo grande. Le mandé mensajes y no respondió. Llamada tras mensaje frenético fue ignorado, y al final supe que no iba a devolverme la llamada. Entré en pánico. Llamé a todo el mundo que se me ocurrió y nadie la había visto. Llamé a Belladonna y le dije que su hija faltaba y ella lo desestimó. Volverá ilesa, no te preocupes, Nebunesk. Lo he visto en los ojos de la luna carmesí, dijo. Siempre soltaba esas tonterías de astrología. Me quemó escucharla perderlo así. Quise recriminarle, pero me contuve y le agradecí de todos modos. Tammy apareció al cabo de una semana, en la casa de su madre. Belladonna me mandó un mensaje. Vuelve. Me subí al coche y me lancé hacia Kobe. Cuando la vi no la dejé hablar. La abracé y no la solté. Dijo que se había ido de excursión y se perdió, y a la siguiente estaba en la puerta de su madre llorando. La presioné para que diera detalles, y mencioné que la superluna había ocurrido mientras ella no estaba. Belladonna me miró de reojo pero no dijo nada, y su taciturna hija se mordió la lengua. Entonces la cosa se puso tensa. Me alegra que estés bien, pero siempre haces esto. Desapareces y luego actúas como si no fuera nada, le dije. Me miró con un aire vacío. Lo siento, masculló. Solo quiero saber que estás a salvo. ¿Deberíamos llamar a la policía o algo? No a la policía, tronó Belladonna. Tammy la fulminó con la mirada. Mira, estoy bien, deja de armarlo, advirtió. No estoy armando nada, solo quiero saber por qué mi novia está en medio del bosque una semana. Es asunto mío, no necesitas saber cada pequeño detalle, ¿vale? Déjalo, escupió. Insistí y la discusión degeneró en insultos y gritos, algo de lo que no me siento orgulloso. Belladonna me echó a patadas fuera de la casa y escuché a las dos discutir en romaní o algo así. Al final nos reconciliamos. Pedí perdón por haberme comportado como un imbécil y lo dejamos pasar. En teoría, al menos. No pude quitarlo de mi cabeza. Ese secreto que ocultaba con tanta mala gana. Era como si lo exhibiera ante mí, desafiándome a enfrentarlo para que ella pudiera negarlo. Así que anoche hice algo de lo que no estoy orgulloso. Anoche fue luna llena, y la seguí. Habíamos ido al cine, a ver un reestreno barato de esos ochenteros. Al salir del teatro oliendo a palomitas y refresco, miré el reloj. Casi eran las 9:30. La luna estaba cubierta por nubes, pero sentía su mirada lunar sobre nosotros. Tammy jugueteaba a mi lado, y sus ojos destrellaron amarillo en la penumbra. Fue una película divertida, dije despreocupado. Muy sangrienta para una peli de marionetas, comentó. Bueno, si viera a uno de esos pinheads rondando, le pegaría una patada, fanfarroneé. Lo intentarías y resbalarías y caerías encima, se rió. Sus ojos miraron al cielo y su rostro se puso rojo. Déjame adivinar. ¿Tienes que irte rápido? ¿Estudiar para un examen o algo así? Dije. Ella simplemente sonrió ante mi falso entendimiento y me dio un beso en la mejilla. Eres el mejor, Jay, dijo mientras se alejaba dando un saltito. Me quedé merodeando un momento frente al viejo y mugriento cine. La vi avanzar rápido por la calle de reojo, mientras la luz del cartel luminoso sobre nosotros se desvanecía. Esperé un poco más y entonces la seguí en silencio. Era una sensación extraña, acechar a mi propia novia. Caminaba unos pasos detrás de ella, imitando su ritmo acelerado. No parecía sospechar que la estaba siguiendo, ¿y por qué lo haría? Yo era el tonto y confiable Jason. Parte de mí trató de razonar con mi mente decidida. Esto está mal, es algo retorcido. Aún no es tarde para dar media vuelta, te lo dirá cuando esté lista. Esa vocecilla débil suplicaba en mi cabeza. Pero fue rápidamente ahogada por un pensamiento resonante, cruel y egoísta. Llevan años saliendo, y ella te ha estado tomando por idiota.
Seguro que se ríe de ti en sus paseos nocturnos. La voz vana seguía parloteando. Yo avanzaba, observando la melena de Tammy rebotar mientras caminaba. Eventualmente llegamos a las afueras del pueblo, donde los vendedores ya estaban recogiendo. Había un sendero que se adentraba en el bosque. Lo conocía bien. A veces Tammy me arrastraba a sus carreras matutinas, un ritual que había empezado recientemente. Antes detestaba el campo, odiaba acampar. Siempre me pareció irónico, porque a veces después de sus paseos nocturnos la veía con ramas y hojas pegadas en el cabello. Quizás sí soy un idiota. Tomó el sendero serpenteante con un salto y casi la pierdo en la voraz oscuridad. Mis ojos tardaron en adaptarse y la seguí dentro del bosque. Los árboles eran imponentes y aún lucían el verde menguante. El camino iluminado por la luna al principio era claro, pero pronto fue tragado por las sombras. Los grillos llenaban el aire, una sinfonía que acompañaba mi andar encubierto. Tenía cuidado de no pisar ramas ni hojas, no quería delatar mi posición. Tammy, en cambio, avanzaba sin preocupación, como una mujer con una misión. El aire estaba fresco y frío esa noche, y el bosque olía como un coche nuevo. Parpadeé, y Tammy había desaparecido del sendero. Mierda, ¿me habrá visto? Fue lo primero que me cruzó por la mente. Me puse nervioso y miré alrededor, hasta que vi una silueta alta moviéndose entre la maleza. La seguí con todo el sigilo que pude, esquivando zarzas que me arañaban. ¿De verdad hacía esto todo el tiempo? Me recordó a las cacerías a las que mi padre y mi abuelo me arrastraban cuando era niño, cuando el abuelo aún podía poseer un rifle legalmente. Para ellos era emocionante, madrugones que se alargaban hasta la noche. A mí nunca me gustó, pero entiendo el atractivo. Con lo oscuro que estaba, no me habría importado llevar un chaleco naranja brillante. Pronto llegué a un claro pequeño. Era casi pintoresco. Flores silvestres florecían en el suelo, una variedad de colores vivos. Rayos de luna caían sobre la tierra firme, y vi a mi novia bañándose en ellos. Estaba completamente desnuda, salvo por una cadena dorada en su cuello. Su ropa estaba doblada en un montón. El corazón se me hundió. La realización de lo que estaba pasando me parecía absurda. Entonces abrió los ojos. Brillaban de un amarillo sólido. Su cuerpo se sacudió hacia arriba, sus manos retorciéndose de dolor. Desde mi escondite escuché los crujidos, un sonido nauseabundo. Su cuerpo seguía contorsionándose y deformándose, sus dedos alargándose y torciéndose. La piel aferrada a ellos como un lienzo desgarrado. Abrió la boca y de ella emergió un grito gutural, mezcla de lamento humano y hambre bestial. Rodaba por el suelo, rascándose la piel como si tuviera una erupción terrible. Se arrancaba jirones de carne deshilachada. Cada herida revelaba tejido fresco que palpitaba y respiraba bajo la noche. Vi sus piernas quebrarse sobre sí mismas, sus tobillos tomando una forma animal. Pelo brotaba por toda su piel rosada, hebras doradas con un tinte carmesí. Sus manos se volvieron garras imponentes, uñas como cuchillos de carnicero. Sus extremidades eran delgadas pero potentes, su pecho jadeaba con cada cambio. No parecía sufrir, a pesar de la metamorfosis grotesca que presenciaba. Miré a sus ojos y ya no había nada humano en ellos, solo el lobo. Su boca se extendió y se quebró en un hocico chasqueante. Vi cómo dos pares de colmillos voraces descendían de sus encías, con fluidos sanguinolentos brotando. Dos orejas puntiagudas emergieron de su melena, con mechones dorados adornándolas. Ya estaba cubierta de pelaje. Lo poco que quedaba de su humanidad, se desprendía y caía al suelo con un chapoteo. Afiló sus garras contra la tierra, gruñendo y espumando mientras el cambio final tenía lugar. Un bulto surgió en su cadera y creció hasta unos 70 centímetros. Una cola larga, que parecía capaz de aplastar a alguien de un golpe. Por fin se erguió sobre sus patas traseras, jadeando con el frenesí de la transformación. Alzó la cabeza al cielo y aulló, su voz resonando entre los robles gigantes. Me quedé helado, abrumado por la monstruosa forma en que se había convertido el amor de mi vida. Era lo más aterrador que había visto, y aún así, lo más hermoso. Di un paso atrás, maravillado. Crack. Una rama se rompió bajo mi pie, sonando como campana de cena. Tammy lo notó de inmediato y olfateó en mi dirección. Avanzó un paso, su cuerpo envuelto en sombra. Solo pude ver el resplandor de sus ojos y el brillo perlado de sus hileras de dientes. Podía oler su aliento desde allí, como carne seca que había sido dejada al sol. Podía ver la baba ensangrentada descender por sus labios temblorosos mientras se fruncían en un gruñido. Antes de darme cuenta, se lanzó hacia mí, y di media vuelta y corrí. Podía escucharla aterrizar con un golpe detrás de mí mientras apartaba los arbustos con una furia desquiciada.
Seguí corriendo en la noche oscura, abriéndome paso a la fuerza entre cualquier obstáculo. Sentía las espinas y ramas desgarrando mis rodillas, y me maldecía por llevar puestos shorts. Detrás de mí podía oír los gruñidos de la mujer lobo persiguiéndome. No me atreví a mirar atrás, no fuera que cayera presa de sus fauces. El bosque se había convertido en un laberinto retorcido de madera y sombras. En mi estado de horror, cada rama parecía igual y cada roca, un obstáculo furioso. Todo el tiempo, Tammy rugía y me seguía. Mantenía una distancia constante. Si hubiera querido, fácilmente me habría alcanzado. La loba quería cazar, al parecer. Más adelante, apenas pude distinguir el sendero, y corrí hacia él. Salté sobre él, la supuesta seguridad de la civilización. Caí con ambos pies, levantando un poco de polvo. Entonces fui recibido por el silencio, quizá la bestia había abandonado la persecución. Estaba en calma, salvo por mi respiración agitada. Esa tranquilidad no duró mucho, pues la Tammy loba apareció como un resorte. Antes de que pudiera reaccionar, ya estaba sobre mí. Sentía sus garras hundirse en mis hombros, un poco de saliva de sus fauces hambrientas cayendo sobre mí. Podía contar cada uno de sus afilados dientes, y estaba mirando directamente hacia la garganta de la bestia. Noté la cadena de oro aún colgada en su cuello. Frente a mí, pendía una pequeña cruz dorada. Me negaba a morir así, frente a esta bestia impía. Pero al mirar a mi alrededor, no había nada que pudiera hacer, estaba completamente inmovilizado. Mi corazón estaba a punto de estallar de mi pecho, y lo único que podía hacer era no gritar de miedo y agonía. Ella dejó escapar un rugido atronador mientras bajaba su rostro, como estudiándome. En esos ojos fríos vi un destello de la mujer que amaba. Tammy. Tammy, soy yo, dije con calma, intentando alcanzarla. Ella hizo un ladrido seco, como sorprendida. Vi cómo Tammy luchaba por recuperar el control y la bestia lentamente me soltó. Me levanté de un salto y extendí mis manos mientras la loba jadeaba con fuerza. Juro que me estaba mirando con desprecio. No deberías seguirme, escupió con dificultad, para mi asombro. Antes de que pudiera decir otra palabra, Tammy giró y saltó de nuevo entre los arbustos. La escuché alejarse, y la llamé, pero solo fui respondido con un aullido lastimero. Regresé cojeando a mi coche, con un dolor punzante en el hombro. Nunca antes me había atacado un hombre lobo, y francamente no lo recomiendo. Eventualmente llegué de vuelta al campus, atendí mis heridas y me derrumbé en la cama de mi suite privada. Sé que suena cruel, pero ¿qué podía hacer? No había forma de hablarle en ese estado. Todo lo que podía hacer era esperar su regreso. Cuando llegó la mañana, sentí el cálido abrazo del sol y un suave toque en mi rostro. Abrí los ojos y vi a Tammy sentada a mi lado en la cama. Aún tenía hojas pegadas en el cabello. Lo siento mucho. ¿Te hice daño? Su mirada estaba fija en mi hombro, cubierto con un vendaje improvisado. Me incorporé, gimiendo de dolor al hacerlo. Solo un rasguño. Ella apartó la vista, con lágrimas en los ojos. Lo siento tanto. Por lastimarte, por mentirte todos estos años. Yo no creí que pudieras entenderlo, dijo, la tristeza impregnando su voz. He escuchado cosas más locas que mi novia aullándole a la luna, dije mientras ella sollozaba. No podía ver bien su rostro, pero por el movimiento de las comisuras de sus mejillas supe que estaba conteniendo una sonrisa. Me incorporé, la abracé para reconfortarla. Mira, podemos superar esto. Quizá haya una cura. Ante eso, se apartó. No hay cura. Esto es lo que he sido. Toda mi vida, dijo. Se ha vuelto más fácil reprimir la transformación. Pero cuando llega, no soy yo. No todo el tiempo, al menos. Tomé su mano para intentar calmarla. Pero estuviste en control. No me lastimaste. No has lastimado a nadie. ¿Verdad? Pregunté. ¿Hubo otros? Desvió la mirada, avergonzada de mi mirada tranquilizadora. Ellos no tuvieron tanta suerte. Quiero decir, se lo merecían, pero lo recuerdo. El hierro en mi boca, su carne caliente, lo maravilloso que sabía. Dijo. Yo guardé silencio. Pasó hace unas semanas, cuando por primera vez, se interrumpió, ordenando sus pensamientos. Me explicó toda la historia. Cómo había nacido afligida, como ella lo llamaba, cómo su madre le enseñó todo sobre la transformación. Me habló de su encuentro con los cazadores en las montañas, de la manada con la que conectó. Me contó cómo había desgarrado a todos ellos como mantequilla en su escape, y la venganza que había ayudado a desatar sobre ellos. Mientras tanto, jugueteaba con la cruz dorada que tenía colgada en el cuello. Sentía náuseas escuchando todo eso, viéndola manipular la cruz. Dejé la montaña empapada en su sangre.
No sabía a dónde ir, así que simplemente, volví a casa, terminó su relato mientras yo permanecía en silencio. Me miró con esperanza en los ojos, buscando cualquier señal de que la comprendiera. Tomó mi mano, y me avergüenza admitir que me estremecí con su toque. Mi mente volvía una y otra vez a la noche anterior, a la horrenda bestia contra la que me habían advertido toda mi vida. No quería creer las historias que me contó mi abuelo, pero la herida en mi hombro me lo recordaba demasiado bien. Finalmente, hablé. Solo desearía que me lo hubieras dicho antes. Tammy, te amo. Nada cambiará eso. Mentí. Lo que hiciste no fue tu culpa. Podemos superar esto juntos. Su rostro se iluminó, me abrazó y lloró sobre mis hombros heridos. Nos quedamos allí un buen rato, enredados el uno en el otro. Era lo menos que podía hacer. Crear un recuerdo más tierno para los dos. Lo escribo desde mi habitación, la caja de herramientas de mi abuelo sobre el escritorio a mi lado. He estado mirando su contenido durante horas. Es una caja de herramientas, ya ves, los instrumentos del oficio de mi familia. Nunca pensé que llegaría a necesitarla de verdad. Mi familia intentó advertirme, pero yo fui demasiado terco. Cegado por el amor hacia el monstruo que ella era. Quizá esas personas que ella masacró se lo merecían. No soy quien para juzgar. Pero me enseñaron que la vida humana es sagrada, que nadie debe derramar la sangre de un hombre, menos aún una bestia. Vuelvo a examinar la caja otra vez. Dentro hay bolsas y cuadernos, y un cuchillo de caza con un brillo plateado. En el mango tiene un emblema de un lobo siendo abatido por un caballero santo. Nuestro escudo de armas. Hay una inscripción en una lengua muerta. Traducción aproximada. La humanidad prevalece contra la plaga. Haré lo que deba para librar al mundo de esta lacra sobre la humanidad. Pero me cuesta hallar la determinación, porque cada vez que lo intento, imagino la cálida sonrisa de Tammy y el alegre sonido de su risa. Haré lo que tenga que hacer y procuraré que sea lo menos doloroso posible. Se lo debo a la bestia. Ok, de alguna forma siendo la historia más larga del video, no se siente que pase mucho en ella. Y creo que se debe a algo muy importante que a este prota le falta, inteligencia. Una cosa es estar negado, pero a este tipo se le va la novia cada luna llena, donde casualmente escucha un lobo, y su abuelo la llamó pulgosa, y aún así se negaba a reconocer que como mínimo ella se drogaba en el bosque o yo qué sé. Y luego, ya cuando la loba casi se lo come y regresa con ella, el muy cabrón no solo de alguna forma se convence del lado secreto de su familia caza hombre lobos, sino que inmediatamente decide que matar a su novia es su deber. No una opción, no algo a lo que se niega, es algo de lo que se convence a sí mismo que tiene que hacer. Si bien uno puede seguir el hilo, se siente medio esforzado, como que se preparó muy rápido mentalmente para llegar a esa conclusión. No sé, como que con un párrafo mínimo, describiendo su conflicto interno durante un tiempo, pensando en lo que debería hacer, contrastando la ternura de su novia contra la bestialidad de la loba, y las consecuencias que eso lleva. No estoy diciendo que la historia debería tener un final feliz, sino que necesito más convencimiento de que el prota pueda llegar a esa conclusión, porque se siente como si se le hubieran conectado las neuronas en los últimos párrafos. 6 de 10, el prota activamente se hace pendejo por toda la historia hasta que no lo hace. El árbitro del juicio. Amaba mi ciudad natal, Chicago, y nunca me imaginé marcharme. En la década de 1850, vi cómo la ciudad se expandía rápidamente y se llenaba de gente nueva a diario. La industria ferroviaria había traído oportunidad y riqueza a nuestras familias. Yo era una joven en ciernes entonces. El mundo cautivaba cada uno de mis intereses. Cuando tenía 16 años conocí a James, que me robó el corazón. Trabajaba con mi padre en las vías y era encantador y fuerte. ¿Cómo podría decir que no cuando me pidió matrimonio? Mis padres ya lo querían. Poco después de la boda, James estaba listo para dejar el estado por el canto de sirena del oro en California. Nos vamos a ser ricos, Lucy. Solo tú y yo. No habrá necesidad de competir con toda esa gente como aquí proclamaba. Solo tú y yo reverberaba en mi cabeza mientras empacábamos y emprendíamos nuestro largo viaje hacia el oeste. Tombstone, Arizona era seco y rojo por millas, un marcado contraste con Chicago. Vi de un extremo al otro del asentamiento. Al observar los alrededores, el alcalde salió a presentarse. James sonrió y le estrechó la mano con firmeza, mirándole a los ojos, transmitiendo confianza. Se oía alguna risa suelta entre ambos.
El alcalde quedó satisfecho con la actuación de James y nos condujo al lugar donde íbamos a alojarnos. La choza había albergado a muchos antes que nosotros. James sonrió, dejó nuestras maletas en el suelo y me dejó desenvolver. Salió por la puerta y yo hice mis quehaceres. Aquella noche volvió borracho, con la voz pastosa. Había estado en el salón todo el día haciendo amistad con los lugareños. No pasó mucho tiempo antes de que se quedara dormido, roncando como un oso. Solo tú y yo. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, le pregunté cómo le había ido la noche al levantarse de la cama, gimoteando. «Cállate», gritó, lanzándome una bota. Sobresaltada, derramé la olla de agua que hervía en la estufa. Me salpicó el brazo y la pierna. Grité de dolor. Al darse cuenta, tambaleó hacia mí, recogió la olla y me aplicó tela seca en las quemaduras. «Cariño, lo siento mucho, no quería asustarte. Solo tengo dolor de cabeza, nada más», habló con suavidad, y pude oler el alcohol en su aliento. Conocí a unos tipos en el salón, Mark, Jerry y Tom, dijeron que tendrían trabajo para mí y que pronto nos haríamos ricos. ¿No suena bien? Vacilé, aún aturdida por el dolor, pero forcé una sonrisa y asentí. Besándole la mejilla, «¿Por qué no vas a lavarte? Yo arreglo este desastre, ¿sí?» Él mostró una sonrisa torcida y se marchó a limpiarse. Durante los meses siguientes me sentí congelada en el tiempo. Me quedaba en casa mientras James se iba a trabajar. Mis quemaduras sanaron lentamente gracias a una de las pocas plantas verdes del desierto. Salía de la casa solo para lavar y bañarme. Entonces empecé a ver a las otras mujeres del pueblo. Intercambiábamos maneras, pero cuando veían mis quemaduras, era como si tuviera la marca de la bestia. Una tarde, cuando James regresó del trabajo, era distinto, como cuando lo conocí. Se acercó por detrás, bamboleándose, me hizo girar. Me apoyé en él, sintiendo su calor, añorándolo. Hicimos el amor por primera vez desde que llegamos a Tombstone. Sonreí. Luego tomó mi mano y me miró profundamente a los ojos. «Nos vamos a hacer ricos, Lucy», susurró, «necesito que hagas algo por mí, lo que sea, quedan unas herramientas en nuestro antiguo sitio de mina. Un grupo nuevo tomó el área, pero necesitamos recuperar nuestras cosas. Iremos mañana por ellas. ¿Podrías hacer de vigía? Así, si alguien te ve, que no sospeche nada. Hazte la perdida. Cuando pidas ayuda, ese será nuestra señal». «¿Qué dices?». Los ojos de James suplicaban. En ese momento no pensé gran cosa. «Claro, puedo hacerlo». James sonrió y se quedó dormido. Yo me quedé despierta, nerviosa pero con curiosidad por ver algo nuevo. Al día siguiente James se fue y yo hice mis labores como siempre. Cuando el sol se ocultó, esperé horas a que llegaran los hombres. James apareció conduciendo el carruaje y los hombres se sentaron en la parte trasera de la carreta tapada. Me indicaron que me sentara al frente junto a James. Fue un silencio a lo largo del trayecto por el desierto. Nos detuvimos junto a una gran roca. Tras bajar los hombres, James me dijo dónde quedarme y se fue en la dirección en la que se dirigieron los demás. No pasó mucho antes de que viera una luz acercándose desde la oscuridad en mi dirección. Estos viajeros no parecían mineros. Ni siquiera tuve tiempo de hablar cuando sucedió. En cuestión de momentos, los gritos de guerra resonaron alrededor, rebotando en las paredes de las rocas. Era como la disonante sinfonía de los coyotes en la casa. James, Mark, Jerry y Tom saltaron de las sombras empuñando picos. Se habían convertido en animales cazando y yo era su carnada. Gritos venían de todas partes, mezcla de miedo y agresión. Los caballos de los viajeros se encabritaron entre el caos, se soltaron de la carreta y salieron huyendo. Intenté protegerme sin saber dónde ir ni qué hacer. De pronto todo quedó en silencio y el mundo pareció detenerse. El pánico se propagó en ola. La piel de mis brazos se erizó y comencé a sudar. Nadie se atrevió a moverse. Parecía que todo el color se había ido. Fueron los hombres los primeros en moverse. Dejaron caer sus armas, quedaron de rodillas y empezaron a suplicar entre sollozos.
El olor a carne quemada y aceite llenó el aire, mis ojos se llenaron de lágrimas y asfixia. Al oír cascos que se acercaban, entre los llantos de los hombres, la entidad llegó ante nosotros. La aparición era la de un hombre a caballo, como creada de puro humo de pistola. Se detuvo frente a James y los demás. Tenía ojos plateados como la luna, la única característica que destacaba, que atravesaban los corazones de los hombres a sus pies. Un zumbido grave llenó el aire cuando la entidad sacó su pistola. El humo de su ser se intensificó. Apuntó a James y con un destello y un estampido, todo quedó negro. Al despertar al día siguiente, me dolía la cabeza y estaba tendida a la sombra de una roca. Apenas salía el sol. Recordé quién era y dónde estaba, y me puse en pie de un salto. Ante mí estaban los restos dispersos de los hombres que habían venido conmigo. Todos menos mi marido. Él aún estaba entero, salvo por la cavidad abierta en el pecho. No me detuve a mirar con detalle. Sin embargo, mis quemaduras ya estaban curadas. Los viajeros se habían ido. El caos de la noche anterior se extendía ante mí y yo estaba entumecida. Me quedaban una cantimplora, un caballo y un camino. Al menos eso me llevaría al pueblo. Aquella vez realmente estaba perdida y sola, dañada por dentro, sin duda. Pero ahora era libre, ya no era solo tú y yo. Regresé a Chicago lo más rápido que pude. Le dije a mis padres que James murió en un accidente minero y a nadie pareció importarle demasiado. Lo siento, cariño, pero la minería es peligrosa, no hay duda, dijo mi padre. En la oscuridad de la noche pienso en aquella noche y en esa entidad, el árbitro del desierto. ¿De verdad merecía que me salvaran? Vino a buscar sangre, y sin embargo me perdonó la mía. Mi salvador es la oscuridad, horrible y salvaje, segando las almas de los malvados, una silueta entre las estrellas. Si te diriges al oeste, te deseo lo mejor, porque el segador está en Arizona. No sé ustedes, pero yo me imagino esta como la transcripción de un diario, porque esto es lo que genera leyendas en los pueblos. Como tal me gusta la historia, solo que me gustaría tener un poco más del narrador en ella, porque vamos, aprendemos el nombre de ella porque Jay lo mencionó, si no probablemente no lo hubiéramos sabido. En cualquier caso, si bien la escena termina tan rápido como empieza, medio entiendo que no sea tan detallada y en cierta forma ayuda a que se mantenga como una leyenda. Sin embargo, si me hubiera gustado ver más del árbitro. 7 de 10, un poco más de personalidad en el protagonista y quizá tener más descripción del monstruo. Todos mis amigos están muertos, y yo soy el siguiente. Voy a morir. Cuando llegue la medianoche, algo desde los abismos del infierno vendrá a devorarme. No estoy escribiendo esto como un mensaje final o como un resumen de mi vida. Lo escribo como advertencia. Hagas lo que hagas, no realices ningún tipo de ritual que veas en internet. Hace poco más de un mes, mis amigos y yo fuimos de campamento. Era de noche, y los 5 estábamos sentados alrededor de la fogata. Nos aburríamos y aún era temprano en la noche. Sam mencionó un ritual que había encontrado en línea. Estaba obsesionado con las leyendas urbanas y las cosas que daban miedo. Al principio, dudé. Crecí en una familia católica que me advertía sobre el ocultismo y los demonios. Que aunque estos rituales paganos quizá no hagan nada, el acto de invitar algo del otro lado es peligroso. Isaías insistió en que solo era una historia que Sam había encontrado en internet, mientras que Nate bromeaba diciendo que yo era un cobarde, así que terminé cediendo. Cada uno realizó el ritual, uno tras otro. Sam fue el primero para mostrar cómo se hacía. Después Nate, luego Isaías, James y finalmente yo. No voy a decir el nombre de este ritual ni los pasos que realizamos. No quiero tener la sangre de nadie en mis manos, ni siquiera después de mi muerte. El ritual estaba destinado a invocar un espíritu del más allá que supuestamente tendría conocimiento de la vida después de la muerte. Isaías era el más escéptico, mencionando algo sobre sesgos y cómo el cerebro interpreta la información para justificar nociones preconcebidas. James decía que la mayoría de las historias sobrenaturales se inventaban para encubrir conspiraciones del gobierno. Sam insistía en que el ritual funcionaría, y Nate le apostó $10 a que no. Una vez que todos realizamos el ritual, esperamos. El viento aullaba entre los árboles y la fogata chisporroteaba mientras todos mirábamos alrededor, expectantes. De repente, una ráfaga de aire helado nos sorprendió y apagó el fuego.
Algunos saltamos del susto. Intentamos encenderlo de nuevo, pero no funcionó. Decidimos irnos a dormir, y yo apenas pude conciliar el sueño, atormentado por sueños inquietantes. Soñé que estaba al borde de un bosque, mirando un campo abierto. La luz de la luna iluminaba unas tiendas de campaña que habían sido instaladas. El sueño cambió a una de las tiendas. Una larga garra, unida a un dedo arrugado y curtido, lentamente abrió la cremallera de la tienda, revelando a Sam dormido dentro. La mano arrugada lentamente metió 2 dedos en los ojos cerrados de Sam. Él comenzó a convulsionar, agitándose salvajemente, tratando de quitarse los dedos. La mano lo levantó en el aire, y su boca se abrió en un grito horrible. Agarró los dedos que estaban aún en sus ojos, intentando sacarlos. Otra mano, igual de envejecida, se acercó y de un solo movimiento le cortó el cuello. La sangre brotó entre sus manos y dedos, que poco a poco cayeron a sus lados. La criatura repitió esto con los demás. Nate, Isaías, James. Finalmente, su dedo ensangrentado se deslizó dentro de mi tienda. Fue en ese momento que desperté. Era de mañana. Estaba cubierto de sudor y había logrado salir de mi bolsa de dormir. Miré afuera y vi a los demás sentados alrededor de la fogata, hablando y riendo mientras desayunaban. Cuando les pregunté si habían soñado algo, todos negaron con la cabeza. Preguntaron si yo había soñado algo. Conté lo que había visto, omitiendo la violencia de sus muertes. Todos pensaron que era extraño, pero aseguraron que no era nada. Nate incluso bromeó diciendo si necesitaban llamar a mi madre para que viniera a recogerme. Todos se rieron y me tranquilicé, aunque sentía que algo no estaba bien. Una semana después, recibí la noticia. Sam estaba muerto. Uno de sus compañeros de cuarto lo encontró en su habitación y llamó a la policía. El informe no incluía detalles, solo que había muerto desangrado. Pude hablar con su compañero, que estaba claramente angustiado. Su muerte fue inquietante. Sus ojos habían sido arrancados y su cuello cortado. Rápidamente conté lo sucedido a todos los que realizaron el ritual. Todos coincidieron en que era perturbador, pero no estaban convencidos, incluso cuando mencioné que Sam había muerto exactamente como en mi sueño. Isaías estaba seguro de que estaba relacionando mi sueño con la muerte de Sam por paranoia, que los sueños solo eran una manera en que el cerebro procesaba estímulos excesivos. Pero yo sabía que había algo más. Lo que habíamos hecho, lo que Sam había creído esa noche, había invitado algo maligno al mundo, y no se detendría hasta venir por cada uno de nosotros. Investigar fue difícil. El ritual tenía muy pocos detalles adicionales, y no pude encontrar a nadie más que lo hubiera hecho. No había reportes de muertes similares, y ninguna leyenda o mito en línea coincidía. Otra semana pasó rápidamente, y recibí un mensaje de texto de Nate en el chat del grupo de campamento. Algo está aquí. No hubo más mensajes después de eso. Una semana más tarde, recibí la noticia. Nate estaba muerto. Siempre había sido el pegamento carismático del grupo, y con él desaparecido, no quedaba nadie que controlara la situación. Su pánico se desató por completo, y todos creyeron en la amenaza. Sabíamos que la cuenta regresiva macabra continuaría y que Isaías sería el siguiente. Nos organizamos para hacer algo. La arrogancia de la juventud nos hizo pensar que podríamos detener esta marcha inevitable hacia la muerte. Fuimos a sabios, chamanes, sacerdotes, brujos y curanderos, reuniendo cualquier objeto que supuestamente protegiera contra espíritus malignos. En la noche de la muerte de Isaías, estábamos en su habitación, esperando. Habíamos colocado sal en todas las puertas y ventanas, y talismanes en cada esquina. Dibujamos sellos de protección alrededor de Isaías y sosteníamos crucifijos, listos para blandirlos contra esta entidad. Todos esperamos ansiosos mientras un viejo reloj de abuelo hacía tic-tac en la esquina. Comenzó a dar las campanadas, anunciando la llegada de la medianoche. Y la llegada de la muerte. James y yo estábamos en la habitación cuando los ojos de Isaías comenzaron a moverse de un lado a otro, hasta que se fijaron en la puerta de su cuarto. Algo está en la puerta, gritó. Ni James ni yo vimos nada, pero Isaías seguía mirando con pánico. Le insistí que permaneciera dentro del círculo. La manija de la puerta giró lentamente, resonando con los sonidos de la vejez y el óxido. La puerta se abrió despacio, pero no había nada. ¿Qué es esa cosa?, balbuceó Isaías, con las rodillas temblando y el color escapando de su rostro. ¿Cómo es esto posible? James y yo nos intercambiamos una mirada. Ninguno de los dos vio nada. No se acerquen más, gritó Isaías, sosteniendo su crucifijo frente a él. Aunque su voz parecía tener algo de valor, el temblor de su mano lo delataba. Pude escuchar pasos acercándose silenciosamente a Isaías.
A medida que los pasos se acercaban, sus temblores se volvieron cada vez más violentos. Isaías retrocedió, saliendo del círculo y acercándose al borde de la habitación. ¿Qué quieres?, gimió, mientras se escuchaba el goteo de agua, y aparecía una mancha oscura en sus pantalones. James y yo tratamos de intervenir, blandiendo nuestros crucifijos y quemando incienso. Tropezando y cayéndose, Isaías trató de alejarse de este intruso hasta quedar con la espalda contra la pared. Sus ojos, que habían comenzado a llenarse de lágrimas, miraban frenéticamente hacia James y luego hacia mí, suplicando. «Por favor», susurró. «No quiero morir». Hicimos todo lo que pudimos. Tomé una silla y la arrojé frente a Isaías, mientras James lanzaba agua bendita. El miedo en su rostro nos decía que nada había funcionado. De repente, gritó. Se formaron profundos pozos rojos en sus ojos, y su cabeza fue empujada contra la pared. Se agitaba desesperadamente, moviendo brazos y piernas de manera salvaje. Justo en ese momento, sentí un dolor ardiente en mis ojos, como si clavos calientes los perforaran. Aullé de dolor mientras me llevaba las manos a la cara y sentí un líquido caliente salir de mis ojos. Miré a James y vi un río de sangre brotando de los suyos. Cayendo al suelo, me rasqué los ojos, un dolor peor que cualquier otro que hubiera sentido. Miré a Isaías, intentando prepararme para lo que ocurriría después. Una enorme abertura se formó en su cuello, y sus arterias seccionadas brotaban sangre como fuentes, convirtiendo sus gritos en gargajeos. Las cavidades de sus ojos sangraban, dándole lágrimas de un carmesí profundo. Se arañaba histéricamente la mano invisible que había perforado su cráneo. Mi cuello estalló en un dolor blanco y ardiente que amenazaba con dejarme inconsciente, aunque lo deseaba. Me acurruqué en el suelo, lágrimas mezclándose con los hilos de sangre que bajaban por mi rostro mientras sollozaba de dolor. Con un último temblor y un jadeo, Isaías dejó de moverse. Isaías estaba muerto. Me levanté lentamente y miré a James. No había nada que pudiéramos hacer para evitar este destino sombrío que nos esperaba. James estaba en pánico. Su muerte inevitable estaba a solo 7 días. Solo lo vi una vez esa semana antes de morir. Estaba pálido, con manchas moradas profundas bajo los ojos. No había dormido en días, y entendí esa sensación. Las noches posteriores a la muerte de Isaías fueron difíciles, el sueño me eludía. Me quedaba despierto hasta altas horas, esperando ser envuelto en un sueño sin pesadillas. Si tan solo pudiera tener esa suerte, mis sueños se convertían en horribles pesadillas de muertes sangrientas, desde la perspectiva de este mal antiguo. Supe que trató de huir de lo que fuera esa cosa. El avión estaba en pleno vuelo cuando llegó la medianoche. Ni siquiera necesité las noticias de la mañana para saber lo que había pasado. James estaba muerto. Durante estos últimos 7 días hubo algo casi pacífico. Saber cuándo y cómo vas a morir es algo tranquilizador. Yo estaba destinado a un final espantoso, con los ojos arrancados y la garganta cortada. La idea de dejar este mundo en mis propios términos pasó por mi mente, pero no pude hacerlo. Terminaría igual que todos los que hicieron ese viaje, todos los que realizaron el ritual. Reflexionando sobre las últimas semanas, me di cuenta de algo. Todo este tiempo culpé a Sam por realizar el ritual y condenarnos. Nunca pensé en mis propias acciones. Yo fui quien les contó mi sueño. Yo fui quien tuvo miedo de realizar el ritual. Mis propios pensamientos y creencias le dieron poder a este mal. Nunca debía haberles contado mi sueño. Tal vez todavía estarían vivos. Puedo verlos a todos, de pie en la habitación mientras escribo esto. Sus rostros sin ojos me miran, observándome contar la historia que los condenó. Escribo esto ahora, no como un llanto de compasión ni de ayuda, sino como advertencia. No juegues con fuerzas que no entiendes. No tientes al destino. No invites algo desde el más allá. Porque algo podría aceptar esa invitación. El reloj en la pared acaba de marcar la medianoche. Hay algo en mi puerta. En unos pocos momentos, estaré muerto. Fascinante, creo que esta es nuestra primera creepypasta sobre rituales. Qué mal que no sepamos qué fue lo que hicieron, pero más que lo compensa con las consecuencias. Espera, ahora que lo pienso, se supone que el espíritu les daría la respuesta de que lo que existe después de la muerte, pero nunca lo hizo, o al menos eso creo, el prota jamás lo mencionó. Pero si el que no se mencionará no fue un error del autor, eso significa que la forma en la que este espíritu te respondía era matándote, lo cual bueno, no puedo argumentar contra esa lógica. Qué mejor forma de saber qué hay allá afuera que yendo al lugar. Como sea, la descripción de la muerte de Isaías es brutal, y me encanta, 8 de 10, quizás si pudiéramos ver cómo murió Sam, hubiera sido más alto, pero sí, como esta es una buena historia.
Con suerte terminó el siguiente video para la siguiente semana. Mientras tanto, aquí están otros videos que te pueden interesar. MKF se despide.